Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen en la cintura de la semana y por supuesto que hay muchos temas de interés en el ámbito político, en el ámbito legislativo, y de eso vamos a conversar esta noche con una diputada y un diputado que pertenecen a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso. Presentamos a Jacqueline Rivera del FMLN y le damos la bienvenida. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches, María Teresa, y un saludo a la audiencia de Gente Ve, y un saludo muy fuerte y sincero para Mario. Muy bien, pues sí, también nos acompaña un diputado. Él es diputado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional del partido Gana, que también pertenece a esta misma comisión, y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, diputado. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a toda la teleaudiencia de Gente Ve. Y asimismo es un placer para mí estar compartiendo esta noche este espacio con la diputada Jacqueline Rivera. Muy bien, usted sabe en casa que puede ver Canal 29 en señal abierta y también a través de dos cables, en el cable Tigo, Canal 29, y en el cable Claro, en el Canal 29 y 75. Del otro lado del planeta, usted puede ver Gente Ve en www.genteve.tv y por supuesto en nuestras redes sociales nos pueden buscar como Canal Gente Ve. Bueno, antes de entrar al tema que vamos a tratar hoy, que es precisamente la reciente aprobación de la ley de probidad, queremos hablar un tema que es obligado, obviamente, como es la elección del fiscal general de la República. Para eso vamos a ver, para poner en contexto, una nota que tenemos preparada para usted. Douglas Arquímedes Meléndez fue juramentado como nuevo fiscal general de la República para el periodo 2016 al 5 de enero del 2019. Luego de un acuerdo unánime entre todas las fracciones políticas, la presidenta del primer órgano del Estado procedió a la juramentación del funcionario. Quedáis en posesión del cargo de fiscal general de la República para el periodo que inicia este día 6 de enero de 2016 y concluye el día 5 de enero del 2019. Felicitaciones. Tras la investidura en una sesión plenaria extraordinaria, los parlamentarios se refirieron a los retos del nuevo funcionario. Para el gusto de la población salvadoreña, para la necesidad de este país, el fiscal debe de centrar sus esfuerzos en fortalecer la seguridad pública. Para mí eso es lo fundamental y no hay que andar buscando hojas secas en el árbol. Hay que concentrarse, a mi juicio, en el aspecto fundamental. Que actúe con valentía y que persiga el delito venga de donde venga, que persiga e investigue donde hayan indicios de delito independientemente del tinte o color político de la persona que sea investigada. Que todos tenemos derecho a pedir que se investigue la corrupción, venga de donde venga, y el fiscal debe estar atento y dispuesto a investigar la corrupción de cualquier partido político que sea. Que impere la ley, lo que dicen los códigos penal, procesal penal, y que el resultado sea pegado a eso y no nos metamos a politizar lo que ya se está llevando a cabo en el órgano judicial. ¿Pero la Fiscalía tiene que tener un compromiso frente a la corrupción? Por supuesto. El artículo 193 dice que quien tiene la exclusividad de la investigación del delito es el fiscal y la corrupción es un delito. Luego de ser juramentado, el nuevo fiscal brindó sus primeras declaraciones a la prensa, en las que afirmó su estricto apego al cumplimiento de las leyes por igual y explicó cuáles serán sus prioridades. Voy a hacer las cosas diferentes. Tomaré las decisiones que sean necesarias en beneficio de la población. Bajo riesgo, pero lo voy a hacer. Investigaremos y atacaremos todos los delitos en general, con especial énfasis en los homicidios, las extorsiones, el crimen organizado y la corrupción. Actuaré con toda transparencia y bajo el principio que ya mencioné, que todos debemos ser y somos iguales bajo la ley.
Arquímedes Meléndez reiteró su compromiso con la transparencia y con los intereses del pueblo salvadoreño y en ese sentido llamó al órgano judicial a establecer esfuerzos articulados, a aportar a la investigación del crimen y el fortalecimiento de la seguridad pública. Bueno, así la elección del nuevo fiscal que tardó varios meses. Yo quisiera empezar con la diputada Jacqueline Rivera. Se formó una subcomisión especial para la elección de este fiscal. ¿Cómo fue el tratamiento y cuál es la impresión después de esta elección? Bueno, mira, se siguió el procedimiento que de acuerdo al reglamento interior de la Asamblea Legislativa se hace para llevar a cabo las elecciones de segundo grado. Se conforma una comisión que tuvo que entrevistar a más de 70 candidatos y por supuesto tuvo que constatar todos los atestados que cada uno de ellos se atribuía. Esta comisión termina su trabajo y le presenta el informe a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Es la Comisión Política de la Asamblea Legislativa la que al final tiene las facultades legales para, digamos, seleccionar y comenzar a hacer un proceso de depuración de todo el listado. Lamentablemente al proceso se vio afectado por situaciones ajenas en el proceso, que tienen que ver básicamente con problemas internos, especialmente de Arena. Eso dificultaba un poco avanzar en las coincidencias de las propuestas, porque era bien difícil para la Comisión Política ir aterrizando en un listado cuando de parte de Arena habían posiciones que de un día para otro cambiaban. Y es evidente que hay problemas. Hoy se dejó demostrado en la votación del fiscal que no fue unánime la votación del partido Arena. Por lo menos hubo un diputado que se abstuvo, sin argumentos, por supuesto. Tendrá su propia decisión política por la cual no votó, pero lo cierto es que se llevó un proceso transparente. La población pudo constatar y verificar las credenciales de cada uno de los candidatos. Cada una de las entrevistas fue transmitida en vivo y en tiempo real en la radio legislativa y en la TV. Es decir, se cumplió con todo lo que los procedimientos determinan. Ya no dependía, digamos, al menos en el caso del FMLN, que se pudiese agilizar y hacer en tiempo la elección. Nosotros siempre estuvimos, como lo hemos hecho en todas las elecciones de segundo grado, a disposición de poder evaluar cualquier propuesta. Tan es así que nos abstuvimos de hacer listados o de poner en público los nombres de nuestras preferencias, porque precisamente veníamos de una experiencia recién pasada, en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde cualquier propuesta que saliese del FMLN era vetada automáticamente, se comenzaba a buscarle cuestionamientos y eso se convertía en un obstáculo para avanzar. Hay que decirlo, quedó evidenciado de que hay sectores al interior de Arena y de la derecha de este país recalcitrante que estaban en la decisión de que no hubiera fiscal, y eso de alguna manera retrasaba los acuerdos, porque por un lado habían unos que mostraban una posición positiva de avanzar, pero del siguiente día habían posiciones totalmente negativas de querer mantener al país en una situación de ingobernabilidad. Hay que decirlo, que el fiscal general no solo persigue delito, no solo investiga el delito, no solo enjuicia a los delincuentes, también el fiscal es el encargado de firmar hasta el último contrato que hace el Estado, cualquiera de sus instituciones del Estado. Es decir, que el fiscal general de la República es el responsable de que cualquier adquisición que se haga desde el Ejecutivo lleve su rúbrica. Entonces, el actuar del fiscal implica también darle gobernabilidad al país. Y allí nosotros coincidimos plenamente en lo que se ha planteado. Mira, todo funcionario que se elige, al menos como FMLN, le damos el beneficio de la duda. Nunca podremos asegurar o tener la certeza que el funcionario electo va a ser imparcial absoluto. El ejercicio del cargo es lo que te va a ir determinando si esa persona está cumpliendo con lo que la Constitución le manda o responde a otro tipo de mandato. Entonces, nosotros creemos que el fiscal tiene un reto, a mi juicio 3. Uno, combatir la mora fiscal. Es decir, hay por lo menos algunos centenares, diría yo, de procesos
que duermen el sueño lo justo en la fiscalía y que no han podido ser evacuados. 2, también apostarle al tema de la depuración fiscal. Nosotros tenemos por mandato, y hay auditores nombrados en la fiscalía, mandato constitucional de que la fiscalía debe tener una auditoría interna que procure la depuración fiscal de manera permanente. Y un tercer elemento es meterle a la investigación con fundamento y llevar a la cárcel y a la condena a los delincuentes que tienen en vilo la inseguridad de este país. Muy bien, usted ha planteado 3 que probablemente son las expectativas de trabajo para un fiscal. Diputado Tenorio, Douglas Arquímedes Meléndez es el nuevo fiscal, ustedes lograron ya un consenso, ya está elegido. ¿Qué esperan del papel de este funcionario dentro de el operador de justicia que es tan importante para el país? Bueno, inicialmente manifestarle de que el fiscal Meléndez entra con una fortaleza que a lo mejor no la habían tenido otros fiscales en los últimos años, que es el hecho de que pues es un hombre que fungió durante 16 años en el Ministerio Público. Él actuó en su momento como fiscal específico y como jefe de algunas unidades de la Fiscalía General de la República, así como de delegaciones departamentales, a lo que se le llama o se le conoce como delegaciones subregionales de la Fiscalía General de la República. Conoce bien la Por lo Fiscalía. tanto, conoce el funcionamiento de la Fiscalía, conoce la forma de cómo debe de operarse en esa institución, y eso le va a facilitar desarrollar algunas estrategias que pueden ser importantes para la persecución del delito y para tener de una forma más clara y desarrollar de una forma más efectiva el monopolio de la investigación que, recordemos, le corresponde a la Fiscalía General de la República. Entonces, él naturalmente entra con esa fortaleza. Por otro lado, es importante la pregunta, porque ¿qué es lo que se espera? En primer lugar, independencia. Él llega con absoluta independencia a ejercer el cargo de fiscal general de la República. Asimismo, nosotros esperamos mucha valentía en la persecución del delito, apertura con las instituciones que coadyuvan este esfuerzo, como el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, así como con la Policía Nacional Civil, por qué no decirlo, la Fuerza Armada en alguna medida, y es importante que desarrolle una relación comunicacional para efectos de que la población pueda estar debidamente informada, ¿verdad? Y que se desarrolle esa comunicación transparente y efectiva con los medios. Que se podría decir que esta circunstancia a lo mejor se podría establecer como una circunstancia secundaria, sin embargo, a mi juicio es muy importante. Entonces, conocedor de esa situación, él, me imagino que desde que aspiraba al cargo tuvo que haberse nutrido de la información respectiva de cómo estaba en este momento la Fiscalía, que entiendo estuvo fuera de la institución por alrededor de 8 o 9 años. Sin embargo, si bien es cierto, la Fiscalía General de la República, estructuralmente hablando, ha sufrido algunos cambios, pero los elementos básicos se mantienen y esos él los conoce. Decirle también que fue un fiscal exitoso, fue uno de los fiscales que tuvo conocimiento de casos emblemáticos y actuó en gran medida con mucha responsabilidad
y con bastante acierto. Entonces nosotros esperamos que ese acercamiento que debe de tener él con las instituciones que colaboran para combatir el delito en nuestro país pueda ser muy efectiva, que se tenga la suficiente autonomía e independencia para poder desarrollar su accionar y por sobre todo pues que tenga mucha valentía y mucho temple y que su actuación se vuelva implacable para efectos de poder combatir el delito, para efectos de poder perseguir el delito en cualquiera de sus modalidades. Y él mismo lo decía en las declaraciones que veíamos en la nota, el nuevo fiscal habla de combatir el delito, homicidios, extorsiones, crímenes y corrupción. O sea que son compromisos importantes para la nación y para que ustedes como legisladores que lograron por fin elegir al fiscal, pues que puedan tener la confianza de que esto ocurrirá. Hay otras elecciones que ustedes están en este momento analizando. Estamos que el Consejo Nacional de la Judicatura, Procuraduría General de la República, que son otras elecciones de segundo grado. ¿Cómo se encuentra este proceso? Bueno, mira, en el caso del CNJ, hay que decirlo, la Asamblea Legislativa cae en un retraso, diría yo, involuntario. En primer lugar, porque hubo un primer retraso cuando se nos mandó el primer listado, que por resolución de la sala se devolvió y se volvió a iniciar el proceso allá en el CNJ. Eso retrasó. La ley te dice que 60 días antes de que culminen los funcionarios, la Asamblea debe de elegir. Y en efecto el listado primero llegó 60 días antes. Pero cuando la sala dijo que no estaba de acuerdo con el listado que nos habían mandado, se devuelve el listado y el CNJ inició otra vez el proceso y eso implicó de que se retrasara por lo menos unas 2 semanas más. Luego viene otro impasse de unos amparos que se presentaron de parte de algunos inconformes electos por las asociaciones de abogados. La sala se atrevió una vez más a emitir una medida cautelar donde suspendió el acto y ordenó a la Asamblea que no debiese elegir de las ternas que tenía, del listado, porque estaba incompleto, y eso ha llevado a que la Asamblea Legislativa tenga un retraso, insisto, involuntario. Sin embargo, ya está constituida la comisión especial que está estudiando. Yo esperaría que ya se entrevistaron prácticamente a todos, está básicamente en buscar ya los acuerdos, ir verificando los atestados de cada uno de ellos, y yo espero que en las próximas semanas se pueda aterrizar en el tema. En el caso de la procuradora o el procurador estamos todavía a tiempo. Según la fecha tenemos hasta el 13 de este mes para elegir, o sea, si cumplimos con los plazos legales. Yo creería que en ese tema las complejidades van a ser menores. Hay buenas propuestas, hay buenos candidatos y candidatas y no le veo yo ninguna posibilidad de que se pueda retrasar. Insisto, ojalá que estas 2 elecciones que faltan no vayan a ser también afectadas por los problemas internos de Arena. Ojalá que no, porque también requerimos para ambas elecciones 56 votos, o sea, que no podríamos elegir sin los diputados de Arena. Yo espero que la experiencia y el ejercicio que hemos hecho con respecto al fiscal se pueda, digamos, repetir en cuanto a esta elección de estos funcionarios que no son de menor categoría, ni mucho menos de menor importancia para el país. Para estas elecciones de ambas instancias, Consejo Nacional de la Judicatura, Procuraduría General de la República, que son elecciones de segundo nivel, de segundo grado, ya este día conocíamos las declaraciones de uno de los diputados, un joven diputado de Arena, Johnny Wright, que hablaba de que él iba a estar votando por conciencia. ¿Cómo influye el hecho de que dentro de un mismo partido no haya consensos para la elección de cualquier funcionario público? Bueno, licenciada, el acontecimiento que sucedió esta mañana dentro de la juramentación del nuevo fiscal general de la República dejó entrever, o bueno, quizás no entrever, sino que sacó a la luz
esa posición del diputado Wright, sacó a la luz las diferencias internas que existen en el Partido Arena. Lamentablemente esa situación, se lo puedo asegurar, y a lo mejor voy a pecar de a priorista en este momento, va a salir en un recuadro muy pequeñito en los medios de comunicación, sobre todo en aquellos medios de comunicación detractores del gobierno en turno. Sin embargo, ha denotado, ha sacado a la luz, hoy se conoció de manera pública esas diferencias que existen en el Partido Arena entre al menos 4 grupos, aquellos diputados que responden y le salvaguardan lealtad al expresidente Cristiani, los que velan o cuidan o actúan protegiendo los intereses del gran capital, también los que son los tradicionalistas, llamémosle así, dentro del Partido Arena, y el grupo de jóvenes apoyado por el movimiento de los 300, que entre comillas pertenece a la sociedad civil. Bueno, y ahí paro. Al menos estos son 4 grupos que tienen una pugna al interior del Partido Arena, que ahora se dejó entrever, porque si analizamos las palabras del diputado Wright, manifestaba que él estaba dispuesto a asumir las consecuencias que esa posición le conllevara. Posteriormente vimos la actitud desafiante de la diputada Carla Hernández. No soy yo para calificar, pero ahí estábamos nosotros como espectadores en primera fila de ese escenario que se dio, en donde les importó poco la posición del jefe de grupo parlamentario, que entiendo yo el día de ayer había habido un acuerdo en la comisión política que iba a fijar posición nada más el jefe del grupo de cada uno de los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, pudimos ver que esta situación no se respetó en el Partido Arena y cada uno de los representantes de estos grupos fijó su posición. Entonces, pues el acontecimiento que sucedió paralelo al acontecimiento primario, que era pues la elección de la juramentación del fiscal, dejó pues ya develado, dejó claras muestras de que en Arena hay una descomposición al interior de su partido, y insisto, no soy yo quien deba de calificarlo, pero efectivamente era evidente y era obvio ahora pues la posición de algunos diputados con relación a esta situación de la que se venía comentando ya desde hace mucho tiempo. Muy bien. Bueno, la población es testiga de lo que ocurre en el primer órgano del Estado y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos a partir también de otras elecciones. Vamos a hacer la primera pausa. Al volver vamos a hablar ya de la ley de probidad para que nos expliquen en qué consiste la misma, cuáles son los cambios con la anterior que se tenía y otros temas. No nos cambien. Diputada de la Asamblea Legislativa Jacqueline Rivera, el diputado Mario Tenorio, estamos hablando de situaciones que ocurren al interior del primer órgano del Estado y, como usted sabe, se aprobó la ley de probidad. Tenemos una nota a continuación para poner en contexto el tema. Número 377. Los diputados de la Asamblea Legislativa, a excepción de Arena, aprobaron con 47 votos la nueva ley de probidad que amplía facultades a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Se establecen procedimientos expeditos para declarar. 2. Se establecen procedimientos expeditos para sancionar. 3. Se establecen montos más altos en concepto de sanciones. 4. Se le dan facultades legales a la sección de probidad para poder actuar, cosa que no tiene. 5. Se establece la presunción de enriquecimiento ilícito en el caso de que no se presenten declaraciones o no se pueda
evacuar o subsanar las inconsistencias. Nos parece que es un instrumento valioso que la Asamblea Legislativa le da al país como una demostración de que en este país se deben de ir cerrando cada día los portillos que dan lugar al enriquecimiento ilícito. La normativa aprobada mandata a la sección de probidad investigar a toda persona que tiene acceso a fondos públicos. Todos los funcionarios públicos que estén ejerciendo o hayan ejercido o vayan a ejercer cargos de elección popular, cargos de elección de segundo grado, como son magistrados, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, todos esos, y todos los mandos que tienen decisión en la ejecución de presupuestos de instituciones públicas. Tras la aprobación de la ley de probidad, Arena dejó en evidencia su doble discurso al exigir transparencia y combate a la corrupción, pero negó sus votos para aprobar normativas como esta. Y esta ley que van a aprobar esta tarde es producto del temor y del miedo. ¿Por qué no somos concretos y fuertes en avanzar fuertemente en la lucha contra la corrupción? Bueno, hay que ver quién ha protegido a Francisco Flores. Yo espero que no sea ese el motivo. La anterior ley de probidad fue creada en los años 50, por lo que ya estaba desactualizada y propiciaba la impunidad en los casos de enriquecimiento ilícito a raíz de los vacíos que existían en la misma. Ahora se busca no solo castigar duramente al infractor, sino también recuperar los bienes del Estado. A ver, la ciudadanía en los medios de comunicación, sobre todo escritos, asistieron a una campaña cuando se estaba discutiendo esta ley de probidad, donde se hablaba que esta nueva ley que se quería aprobar no va a servir, que va a proteger a los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Yo quisiera que con palabras bien sencillas a la ciudadanía le pudiéramos explicar en qué consiste esta ley de probidad, esta nueva ley, para qué sirve, para quiénes aplica esta ley. Bueno, en primer lugar, el país no tenía ley de probidad. Es la primera ley de probidad, es decir, no estamos reformando ley, estamos creando una ley nueva. No había ley de probidad, lo que existe actualmente es una ley que le denomina de enriquecimiento ilícito, que tiene una gran limitación esa ley, que obviamente la ley de probidad supera. Y la limitación es que el enriquecimiento ilícito que se persigue con la actual ley solo está determinado cuando es obtenido a partir de la defraudación de la hacienda pública. Es decir, que si un servidor público, que si un jefe, que si un funcionario público, cualquiera que sea la denominación, se enriquece ilícitamente producto de lavado, de prebendas, de la corrupción, del narcotráfico, de la extorsión, de acuerdo a la actual ley, no se le puede aplicar juicio de enriquecimiento ilícito. Eso yo lo aclaro porque hay un manejo muy malicioso de los detractores de la ley. Y quieren hacer ver como que la ley que hemos aprobado pretende encubrir o solapar la corrupción. Ojo, la actual ley solo enjuicia a los servidores públicos cuando se determina que su incremento patrimonial ha sido originado producto de la defraudación a la hacienda pública. Si usted no ha defraudado a la hacienda pública, aunque no haya podido justificar su incremento patrimonial, no va a ser procesado. ¿Qué hemos hecho en la nueva ley? 4 cosas. En primer lugar, la actual ley no tiene instituida la institucionalidad, es decir, en la ley de enriquecimiento ilícito no existe la sección de probidad. Tan es así que la ley de enriquecimiento ilícito se aprobó en 1959. La sección de probidad se creó en 1992. Es decir, entre 1959 y 1992 no hubo institucionalidad que aplicara la ley. ¿Cuántos años pasaron? En el 2005, porque ese es la otra avance que tiene la ley, las facultades que le damos a la sección es por ley, es decir, no habrá una corte ni de hoy, ni de mañana, ni del futuro que le pueda limitar facultades, como sucedió el 2005, que por acuerdo de corte plena, cuando iban precisamente a verificar la información,
de todos los funcionarios que venían del gobierno de Paco Flores, por acuerdo de Corte Plena, se le ordena a la sección de probidad, que dio lugar inclusive a la renuncia del jefe, en aquella época, don Pino Cáceres, se le ordena no investigue, se le quitó las facultades. Hoy le hemos dejado las facultades por ley, es decir, no dependerán de ninguna corte que la sección de probidad pueda investigar. Y es hasta el 2014 que se le devuelven las facultades. Casualmente, yo no sé si es casualidad o coincidencia, cuando ya prescribió la acción penal contra todos los funcionarios que participaron por lo menos en 3 gobiernos de Arena, de Cristiani, de Calderón Sol y de Paco Flores. Se le devuelven las facultades a la sección de probidad. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, la ley de probidad actualmente le define procedimientos para verificar la información. Actualmente la sección de probidad no tiene facultades de verificación, es decir, la sección de probidad no tiene facultades por ley que le permita constatar si la información que se le ha dado es correcta o es incorrecta. Ese es un segundo elemento. Tercer elemento que tiene la nueva ley, establece procedimientos que no existían antes. Por ejemplo, hay funcionarios en este país que son electos de manera vitalicia, como los jueces de paz, los jueces de instrucción, los jueces de primera instancia, los magistrados de cámara. Ellos toman posesión, según la actual ley, usted declara su patrimonio cuando toma posesión y cuando termina. Pero hay jueces que son nombrados y que pasan 20, 25 años y que hay unos patrimonios que son injustificados, es decir, ganan $1,500 y tienen ranchos en la playa. Pero como la ley actualmente dice que usted solo está obligado a declarar cuando entra y cuando sale, y eso la mayoría de jueces, algunos no salen, sino que allí salen, pero para otro lado, jubilados algunos, entonces no hay manera de verificar si el incremento patrimonial es legal o es ilícito. Hoy nosotros hemos establecido en la ley que cada 3 años estos funcionarios que son electos de manera vitalicia deben de declarar su patrimonio. Eso le permite a la ciudadanía controlar el incremento patrimonial, el estilo de vida que ejercen los funcionarios y, por supuesto, ejercer procesos de verificación. Y otro cuarto elemento que tiene la ley, fíjate que es novedoso para los detractores. Los detractores dicen de que se elimina potestades a la Corte en pleno. El artículo 240, inciso 3, dice que la Corte Suprema de Justicia ejercerá las decisiones que estimen necesarias para ejercer ese procedimiento de Contraloría para el enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema de Justicia funciona en 4 formas, en 5 formas. 1, Corte en pleno. 2, Sala de lo Civil. 3, Sala contencioso. 4, Sala de lo Penal. Y 5, Sala de lo Constitucional. Todas esas salas y la Corte en pleno actúan como Corte Suprema de Justicia. Entonces, hoy se dice que se le quitan funciones a la Corte. No, la Corte es todo. La Corte es todo y la Corte puede funcionar en pleno o a través de su sala. Y un último elemento para no agotar la discusión que tiene la actual ley, fíjate que le estamos dejando por ley que pueda abrir oficinas departamentales. Es decir, que la sección de probidad tenga una sección aquí en San Salvador y pueda de manera gradual ir abriendo oficinas departamentales e inicie procedimientos de oficio. Muy bien. A ver. Y que permita además la denuncia ciudadana, que es lo otro que dicen los detractores. Ajá. Yo solo dejo planteada una pregunta. ¿A qué le tienen miedo los detractores? ¿Sabe a qué le tienen miedo? A que los juicios de investigación por enriquecimiento ilícito sean denominados de dedo. Nosotros hemos dejado una ley para que la investigación sea igual para todos. Es decir, que quien no pueda justificar su incremento patrimonial sea investigado, sancionado y sea llevado a la justicia. A ver, yo quisiera que me explicaran algo. Se dice que esta ley, que es nueva, de probidad, ya va a depender ahora de la Sala de lo Civil, que ya no va a estar en Corte Plena. Entonces, Fusades hace unas horas ha llamado a una conferencia de prensa el día de mañana porque dice que quieren que se declare la inconstitucionalidad. Ligo esto a lo último que dijo la diputada. ¿Cuál es el temor de que entre en funcionamiento esta nueva ley de probidad? Bueno,
definitivamente nosotros tenemos una claridad, y es de que este grupo gestor, compuesto entre otras organizaciones por FUSADES y por la ANEP, que son uno, el tanque de pensamiento del Partido Arena, y el otro, el brazo empresarial del Partido Arena, pues están confabulando, pero a la vez están en el derecho, ¿verdad?, de acudir a la sala de lo constitucional. Eso nadie se los puede impedir. El derecho de acción ellos lo tienen para acudir a las instancias pertinentes a solicitar la inconstitucionalidad de esta ley. Pero hay que tener en cuenta que el temor que ellos tienen y que han tenido durante todo el tiempo es que efectivamente esta ley pueda ser aplicada como tal. Han manejado una doble moral y la siguen manejando los diputados de Arena en este caso, que espanta realmente. Lo que están alegando, y voy a mencionar dos situaciones que FUSADES y que algunos diputados del Partido Arena que se retiraron del estudio de la ley de probidad, porque también hay que decirlo, que esa es la moda que ahora ocupa el Partido Arena, que cuando no le parece una situación, en lugar de ejercer su papel como partido de oposición y ejercer una oposición que satisfaga a sus electores, lo que hace es lo más sencillo: se retira. Se retiró de la comisión de la, entiendo que se retira de la comisión interpartidaria, se retira de la comisión de seguridad nacional, o para la seguridad, constituida para la seguridad nacional, se retira ahora del análisis de la ley de probidad, a pesar de que las propuestas del grupo gestor, llámese FUSADES y ANEP, están contenidas en un alto porcentaje. Me atrevería a decir, licenciada, que las propuestas que desarrolló FUSADES están consideradas en un 70% en la ley que aprobamos. Pero ellos han hecho énfasis en dos situaciones. En el artículo 240 de la Constitución, específicamente en su inciso tercero, y quiero aclararlo, la Constitución no habla de corte plena. El término corte plena jamás aparece en la Constitución. Ellos han vendido así la idea, y aquellos medios que están al servicio del Partido Arena, de FUSADES y de la ANEP, han vendido muy bien mediáticamente esa situación y le han hecho creer a la población que nosotros le estamos quitando facultades a la Corte Suprema de Justicia. La Constitución habla de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento en que la Constitución se creó, no existía sección de probidad. Por lo tanto, si interpretamos nosotros la norma constitucional, cuando habla de Corte Suprema de Justicia, el artículo 240, en su inciso tercero, se refiere a las facultades que tiene la Corte como ente administrativo, y podríamos nosotros analizar que para esto está la sección de probidad. Efectivamente, para que se presenten ante dicha sección de probidad que representa la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, todas aquellas acciones que tengan que ver con la presunción de enriquecimiento ilícito. Y más adelante, la Constitución también habla que la Corte tiene la facultad de tomar las providencias que estime necesarias, y no se le están coartando ninguna de esas facultades, porque si está dentro de la norma constitucional, un aplicador de la justicia
¿verdad? O un aplicador de procedimientos administrativos tendrá la posibilidad de aplicar la norma constitucional. Y en este caso, la sección de probidad, que equivaldría a decir la Corte Suprema de Justicia, o que representa la Corte Suprema de Justicia, tiene todas las facultades para que pueda sustentar o sustanciar, mejor dicho, estos procedimientos hasta el punto de llevarlos ya al momento de que se sancione aquel funcionario o aquel empleado público que se ha enriquecido ilícitamente. Y por eso traslada, licenciada, quiero terminar, por eso traslada a la Sala de lo Civil, que es una instancia judicial superior dentro de la Corte Suprema de Justicia, la responsabilidad de poder sancionar, ¿verdad? Nos vamos a quedar en este punto para hacer el último corte, y al volver queremos preguntarles a nuestros invitados precisamente sobre lo que usted quiere saber. ¿Cuál es el tipo de sanción que va a haber para aquellas personas que se enriquecen de manera ilícita? Ya volvemos. Se habla mucho sobre cuáles son las sanciones que va a traer esta nueva ley de probidad. Se decía que, por ejemplo, no va a poder destituirse funcionarios, o se decía también que elimina la presunción del delito. Quisiera que brevemente me pudieran explicar qué contempla esta ley en términos de sanciones. Bueno, actualmente la ley, cuando tú no presentas la declaración o la presentas de manera extemporánea, solo puedes pagar máximo $500. Es lo máximo que le puede caer. En la historia del país, desde 1959 a este día de enero del 2016, no ha habido una sola destitución. O sea que quienes se llenan la boca diciendo de que la destitución debe ser la sanción idónea para quienes se enriquecen, no debe ser la destitución, debe ser la cárcel. Y eso ha quedado establecido en la ley. Si a la hora de presentar su declaración le observan de que usted no ha cumplido con los requisitos y que no ha podido justificar su patrimonio, hoy, a diferencia de lo que sucede con la nueva ley, no lo van a mandar a la Cámara de lo Civil para que le determinen si usted se enriqueció de manera ilícita por haber defraudado la hacienda pública. Lo van a mandar al juzgado de extinción de dominio, que es a lo que le tienen miedo los detractores. Porque el juzgado de extinción de dominio le va a perseguir todos aquellos bienes que usted obtuvo, indistintamente de cuándo los obtuvo, porque es una ley retroactiva, le puede quitar todas aquellas cosas que usted de manera ilícita obtuvo, indistintamente en qué año. Segundo elemento, las sanciones que se han dejado hoy en la actual ley tiene, uno, sanción administrativa y económica. Al funcionario que incumpla la ley le puede caer una multa hasta de 40 salarios mínimos. Esa es la sanción administrativa, pero eso no le exonera que al funcionario que no pueda demostrar la veracidad de su información pueda ir preso. Es decir, usted va a tener dos vías. Le ponen la sanción administrativa pecuniaria, le informan a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie el procedimiento de extinción de dominio, es decir, quitarle los bienes ilícitos y además la investigación penal. Es decir, no se destituye del cargo. Si usted cometió delito, paga multa, le quitan sus cosas y además va preso. Paradójicamente los medios están difundiendo otra cosa, sí. Otros medios, por supuesto que no Gente Ve. ¿Cuál es la opinión que usted tiene, diputado Mario Tenorio, sobre por qué Arena no está apoyando esta ley? Bueno, porque definitivamente pueden salir muchas cosas a la luz en donde se vean afectados actuales funcionarios del Partido Arena o exfuncionarios del Partido Arena. Pero decir por parte de algunos diputados de manera irresponsable y totalmente falsa que a la sección de probidad se le han quitado dientes, porque eso es lo que dicen, se le han quitado dientes, es totalmente falso, porque la sección de probidad tiene, entre otras atribuciones, que se puedan publicar aquellas circunstancias
que ha resuelto como sección de probidad. Pero lo más importante es el artículo 24, que habla de la verificación y que le da facultades, óigase bien, a la sección de probidad para poder pedir al declarante o a todas las autoridades de la República, funcionarios, empleados, agentes de autoridad, la información que estime conveniente. Y oiga esto, licenciada, inclusive aquella que goce de la calificación legal reservada, como el secreto bancario. Entonces yo no sé qué es lo que no le satisface a los diputados de Arena. Y hay diputados que, demostrando una lastimosa ignorancia, han opinado sobre la ley y ni han llegado tan siquiera a participar una vez o alguna vez de las reuniones que tuvo la comisión en el análisis de esta ley. ¿Cuánto tiempo estuvieron analizando la ley? Bueno, la analizamos esta ley prácticamente durante toda la legislatura pasada por parte del equipo técnico y al principio de esta legislatura, tanto así que en la legislatura pasada nos habíamos propuesto que esta ley fuese una de las metas u objetivos de la comisión. No lo logramos, lo hemos hecho ahora, ya está el producto elaborado, pero de manera caprichosa e irresponsable, FUSADES y ANEP van a promover el día de mañana, tengo entendido yo, un recurso de inconstitucionalidad, al que insisto, tienen todo el derecho, ya será la sala de lo constitucional la que va a considerar esta situación. Y ojo porque lo quiero manifestar, ya hay un magistrado de la sala de lo constitucional que en mi valoración, y esto lo digo a título personal, en mi valoración, en mi opinión, ya adelantó criterio en torno a esta ley y por lo tanto, legalmente él no tendría que estar conociendo sobre este recurso, sino que lo tendría que hacer su magistrado suplente. Así es de que decir de manera irresponsable que le hemos quitado dientes, porque es el estribillo que están ocupando a la ley de probidad, está totalmente desligado de la realidad, es totalmente falso. Hemos fortalecido a través de esta ley y con la creación de esta ley las atribuciones y las facultades de la sección de probidad, tanto que pueden conocer aún del secreto bancario, que es una facultad que en este momento solo la tiene la Fiscalía General de la República y estamos homologándosela a la sección de probidad. Así es de que nosotros estamos tranquilos, creemos de que le hemos dado una herramienta jurídica muy importante a la población y ellos sabrán pues cuáles son los motivos o las razones que los llevan, ¿verdad?, o protegiendo intereses oscuros que los llevan a interponer este recurso el día de mañana. Bueno, lamentablemente el tiempo se terminó. Creo que dieron bastantes ejemplos y argumentos sobre lo que va a ser esta nueva ley de probidad. Así que, diputada Jacqueline, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias por la invitación y solo dejo planteada una pregunta. ¿Por qué el grupo gestor no cuestiona el que la actual sección de probidad con la actual ley no haya investigado el enriquecimiento ilícito de Paco Flores? Pregunta hecha. Diputado Mario Tenorio, gracias por haber venido. Muchas gracias por la oportunidad, licenciada, y un saludo pues a toda la teleaudiencia de Gen TV. Muy bien, a usted, amigo, amiga, le recordamos que esta entrevista usted la puede ver mañana a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche puede sintonizar una nueva entrevista aquí en Gen TV Opiniones. Muchísimas gracias por su sintonía. Buenas noches.